Buenos días. Agradeciendo la presencia del alcalde de Santander, vamos a celebrar la inauguración del encuentro Monarquía, Constitución y Democracia, España en perspectiva comparada. Interviene en primer lugar don Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano. Muchas gracias, rector, alcalde de Santander, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Buenos días a todos, amigas y amigos. Con este curso, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y nosotros lo que queremos básicamente es incentivar la realización de un mayor número de estudios y de investigaciones acerca de la jefatura del Estado, del papel del rey en las monarquías parlamentarias, en las monarquías democráticas. Partimos de la constatación de que existe un contraste enorme entre la gran importancia que ha tenido y que tiene, que está teniendo, lo vemos estos días, la jefatura del Estado. Recordemos, por recordar, el libro de Charles Powell, El piloto del cambio, fue quien pilotó el cambio en su momento, por una parte, y por otra parte, sin embargo, la escasa atención comparada que se le presta a otras instituciones, como puede ser el Tribunal Constitucional o el Senado o las comunidades autónomas o el Gobierno. Hay sobre ello un acervo de conocimiento y de información mucho mayor que acerca de la jefatura del Estado. Por dar algún dato más bien anecdótico, pero que puede ser revelador, ¿no? Como sabemos, en este momento Google es la gran memoria de la humanidad. Lo que no está en Google prácticamente no existe. De modo que eso te permite tener un indicador de la relevancia que en esa memoria tienen unas cosas u otras. Entras en Google, pones un término y ves el número de referencias a ese término. Y esto es un indicador burdo, pero no irrelevante. Pues bien, el término república parlamentaria tiene 388.000 entradas, monarquía parlamentaria solo 60.000. Si nos vamos a República Española tenemos 598.000 entradas en Google y monarquía parlamentaria española 30.000. Como vemos, las diferencias son abrumadoras entre uno y otro. No quisiera, como decía antes, darle excesiva importancia a estos datos, pero me parece que son indicadores de esa relevancia que se le presta diferencialmente a unas y a otras cosas, ¿no? Por entrar ahora ya en el tema, hace algunas semanas leía en la prensa extranjera, lo hago regularmente, concretamente el Excelsior de México, se interesaba por el tema de la monarquía española y le preguntaba a un profesor de ciencia política de la Universidad de Santiago de Compostela, analista político, qué opinaba. Y señalaba él y decía: el monarca está confundiendo la popularidad con la legitimidad, que es, decía él, el verdadero problema de la corona. Y continuaba: la corona de hoy en día, los jóvenes de hoy en día no comprenden que hay una institución como la monarquía, no acaban de entender su utilidad. Con su padre, decía él, había una deuda de gratitud por su papel en la transición, pero con él no. Y ahora la gente joven percibe la institución como algo inútil porque no da estabilidad y no da certidumbre. Opiniones extraídas al azar, podía haber traído otras representativas en buena medida de unas corrientes de opinión importantes, opiniones que, sin embargo, creo que chocan en un profesor de ciencia política. Tiene, desde luego, razón al no confundir popularidad con legitimidad, pero nadie realmente lo hace. Tiene razón también a decir que los jóvenes no acaban de entender su utilidad, aunque quizás debería él explicar la utilidad de eso, pero que no da estabilidad ni certidumbre, que es inútil, que es antidemocrático o no democrático, como se dice en otros sitios. Veamos. Lo que pretendo es contextualizar este tema y contextualizarlo en dos ejes. El eje del tiempo, el eje de la historia, por una parte, de la historia de España, y por otra parte el eje del espacio, el eje, digamos, de la comparación de esta institución con instituciones parecidas de otros países del mundo, ¿no? Y si hacemos un pequeño repaso, que será muy breve a nuestra historia, lo que podremos concluir es que hay una paradójica y rara relación de los españoles con la monarquía y con la república. España es un país monárquico, como es sabido, desde siempre es una unión de reinos, un reino unido prácticamente durante los últimos 700 años, durante todos los años casi siempre ha sido monarquía. Por cierto, eso significa que pretender borrar la iconografía monárquica es una tarea bastante laboriosa, es como pretender borrar la iconografía republicana en los Estados Unidos. Esto no es posible, porque esto es la historia del país, ¿no? En el siglo XIX aflora la ilusión republicana, asociada sin duda a la idea de libertad, y la Primera República, como sabemos, es recibida con enorme ilusión. Fracasa estrepitosamente tras durar poco más de un año, consumir 4 presidentes y estar marcada por 3 guerras: la guerra
Cantoral, la guerra carlista y una guerra colonial en Cuba. El último presidente catalán, Estanislao Figueras, en un Consejo de Ministros llegó a decir aquello de «estoy hasta las narices», por hacerlo suave, de todos nosotros. Es la expresión última del último presidente de la República. Señores, no aguanto más, ¿no? Tras esta experiencia, especialmente poco exitosa, le sigue una restauración monárquica, restauración recibida más bien con conformidad que con verdadera ilusión. Y, sin embargo, aquella restauración monárquica abre uno de los dos periodos más provechosos de la historia moderna de España. Y el país, España, vive desde el año 1879 a aproximadamente 1923 más de 40 años de libertad, modernización y desarrollo económico. Basta pasear por cualquier ciudad española para descubrir, adyacente al casco antiguo, su correspondiente ensanche decimonónico. España tuvo durante aquellos años, por vez primera, sociedad burguesa, ciudades, industria, ateneos, ópera, incluso ciencia, y recordemos, por ejemplo, a la Junta para Ampliación de Estudios, ¿no? Con la Revolución del 17 se inició un nuevo periodo de inestabilidad y de rechazo de la monarquía, periodo que llevaría a la dictadura de Primo de Rivera y finalmente a la Segunda República. Recibida, si cabe, con mayor entusiasmo que la primera, pero cuyo fracaso fue, si cabe, mayor, rota desde dentro por los mismos que la habían aupado y generando una confrontación que, como sabemos, acabó en una terrible guerra civil. Cualquier historiador sabe que la República estaba rota desde dentro mucho antes de que la rematara el general Franco. Y tras esa guerra civil, una dictadura de verdad, no una dicta blanda, que tras 40 años dio lugar a una nueva monarquía restaurada o reinstaurada, términos y debates propios de la época, hoy, por supuesto, por completo olvidados. Monarquía que inaugura de nuevo el segundo gran periodo de la historia moderna de España, los 40 años que van desde los 78 a hoy, al menos hasta el año 2007. Nunca España, lo hemos repetido muchas veces, muchos, ha sido más libre, ni más próspera, ni más justa, ni más educada que durante estos últimos 40 años. Ni, por cierto, y vale la pena destacarlo en este contexto, han tenido las nacionalidades históricas mayor autonomía, ni se han respetado más sus lenguas, de modo que más que retirar bustos del anterior jefe de Estado, habría que ponerlos allí donde no están por reconocimiento. Así pues, dos repúblicas de muy pocos años de duración, una dictadura de más de 40 años y dos monarquías de otros 40 años cada una. Y sin duda, los mejores periodos de las dos monarquías, especialmente la última. Sin embargo, los españoles, muchos al menos, bastantes, no sé cuántos, luego por la tarde tendré ocasión de dar algunas cifras, siguen pensando que lo mejor es la república. Como mucho hemos sido juancarlistas, como mucho hemos valorado bien la tarea que realiza la corona, poco más. Ahora somos claramente felipistas, la tarea que ha realizado el rey durante el último año ha sido absolutamente espectacular, pero ante, de nuevo, la duda de monarquía o república, parece que tenemos una especie de tic, un reflejo condicionado, y del mismo modo que los españoles son naturalmente de centro-izquierda, no son naturalmente monárquicos, sino más bien no se sabe bien, estarían en un área de penumbra. ¿Por qué esta situación? Bueno, a veces se dice que es cara, que la monarquía es muy cara, la parafernalia, el coste, etc. Algunos datos que puedo dar de investigaciones recientes rechazan esta idea rotundamente. La jefatura del Estado española es de las jefaturas del Estado más baratas del mundo y, desde luego, la más barata de las monarquías parlamentarias europeas. Por dar algún dato, del año 2012 nos costaba a los españoles exactamente $0,23 per cápita, la mitad de lo que costaba en aquel momento la presidencia de la República Alemana, que costaba $0,46 per cápita, que, por cierto, no es una presidencia de la República especialmente vistosa, la alemana, mucho más cara, como sabemos, la francesa, mucho más barata, por supuesto, la jefatura del Estado española que la británica, $1 per cápita, la holandesa, $3, o la más cara, con diferencia, la noruega, más de $7 per cápita. Quizás porque esta monarquía es heredada de Franco, sin duda. Todo aquello, como sabemos, que tuvo contacto positivo con la dictadura quedó dañado. Quedó dañado el nacionalismo español, han quedado dañados los símbolos de la unidad nacional, la bandera, el himno, pero en fin, también hemos heredado los pantanos, hemos heredado las carreteras, hemos heredado buena parte de la administración pública y no por eso lo vamos a rechazar si es que es una buena herencia, ¿no? ¿Por qué entonces esta resistencia o esta reticencia, ¿no? Llevo muchos años dando clases en la Facultad de Sociología y sé bien que nada hay más potente que las ideologías. Las hay de todo tipo, hay ideologías religiosas, étnicas, políticas, económicas, clasistas, naturistas, ecologistas. Todas hacen lo mismo, enturbian la vista y el sentido común y nos hacen ver a veces que lo bueno es malo, al contrario, nos engañan.
Yo creo que con la monarquía pasa un poco eso. Tratemos, pues, de tomar distancia. Y ahora me voy al otro eje, al eje comparado, ¿no? Hablemos de legitimidad, como quería el politólogo de la Universidad de Santiago. Luego, esta tarde, en la mesa redonda, tendré la ocasión de hablar un poco de popularidad y no confundiré lo uno con lo otro, ¿no? Es frecuente alegar que la legitimidad de la monarquía española se asentaría bien en creencias históricas, pero hoy poco racionales, sentimentales, acerca de la grandeza y la gloria de dinastías y monarcas y la santidad de las tradiciones, por una parte, o bien, alternativamente, en el carisma, heroísmo o ejemplaridad ganado en algunas horas dramáticas por el anterior titular de la corona. Y todo el mundo sabe a lo que estoy aludiendo, al golpe de Estado. La legitimidad de la monarquía en España reposaría, pues, y ahora retomo la terminología clásica de Max Weber, bien en una hoy casi imposible legitimidad tradicional, imposible, o bien en una intransferible legitimidad carismática. En concordancia, como digo, no son pocos los españoles que consideran que la monarquía es un anacronismo, entre comillas, algo anticuado, pasado de moda, cuando no contraproducente. Muy pocos sostienen, como lo ha hecho en algún momento Izquierda Unida, que la alternativa es monarquía o democracia, una simpleza como trataré de demostrar inmediatamente. Pero la visión de la monarquía como algo anticuado, que se acepta mucho por el coste de no cambiarla, es algo relativamente frecuente, incluso entre gente de derechas, ¿no? Creo que conviene despejar esa visión por otra más realista. Y ello no solo porque, como es evidente, la forma monárquica de la jefatura del Estado fue votada por los españoles al votar la Constitución del 78, por cierto, también en Cataluña. Recordemos que en Cataluña la Constitución española fue votada por 2 de cada 3 ciudadanos en términos del censo, el primer estatuto por 1 de cada 2 y el segundo estatuto por 1 de cada 3. Por lo tanto, hay una diferencia importante entre la legitimidad catalana que tiene la Constitución y la legitimidad de los otros instrumentos políticos. Pero hay más. Yo creo que hay, sobre todo, una considerable legitimidad racional de la monarquía parlamentaria. O dicho de modo sencillo, se puede defender la monarquía sin ser monárquico o siéndolo de modo frío, instrumental, por la propia utilidad. ¿Es útil la monarquía? Esta sería la pregunta crucial. ¿Cuándo lo es? ¿Cómo lo es? Veamos algunos datos, ¿no? Hace pocos días examinaba el ranking mundial del índice de democracia, que elabora The Economist, clasificando los sistemas políticos del mundo entero. Y seguro que a nadie le sorprenderá saber que entre los 20 primeros puestos de calidad democrática aparecen los siguientes países, por orden: Noruega, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Japón, Bélgica y España, en el lugar 25, por cierto, por delante de Francia, que estaba en el lugar 28. Para quien sea aficionado a estos rankings, yo lo soy, no sorprenderá tampoco saber que en otro indicador, más comprensivo, el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, un índice que, como sabemos, atiende a variables que son como sanidad, educación, igualdad de la mujer y otras, en los 20 primeros puestos, son datos del 2013, se repiten Noruega, Países Bajos, Suecia, Japón, Dinamarca, Bélgica. España ocupa el lugar 23, por cierto, por delante del Reino Unido, en el Índice de Desarrollo Humano. Veamos otro índice, el índice de reputación o de imagen de los países que elabora el Reputation Institute anualmente. Les doy los datos del último índice, lo he presentado en Madrid hace pocas semanas. Pues bien, entre los 20 primeros lugares, por lo tanto, los países con mejor reputación en el mundo, aparecen, tras Canadá, número 1, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Reino Unido y Japón. España aparece en el lugar 17º, por cierto, por delante de Francia. Podríamos seguir husmeando en otros muchos rankings, por ejemplo, en el índice de percepción de la corrupción. Y cabría seguir dando ejemplos y ejemplos, pues en casi todos los rankings de calidad de lo que sea, igualdad, de calidad institucional, del estado de bienestar, encontraremos que estos pocos países aparecen siempre en los primeros puestos, no ya entre los 20 primeros, sino frecuentemente, como digo, entre los 10 primeros. De modo que la conclusión empíricamente fundada, bastante indiscutible, es que se trata de algunos de los mejores países del mundo. ¿Y qué tienen en común esos países? Pues es evidente, todos son monarquías parlamentarias, por supuesto, es decir, democracias, pero monarquías. Lo que al parecer no les impide tener los mejores sistemas políticos con la máxima legitimidad y la menor corrupción, las economías más eficientes y competitivas y las sociedades más educadas, justas e igualitarias. De modo que quien siga pensando que la monarquía tiene bien poco que ver con la modernidad y es una antigualla, debería revisar sus planteamientos. Y que piense que monarquía y democracia son incompatibles, debería hacérselo ver, como dicen los catalanes, pues muchas de las mejores democracias del mundo son, sin duda alguna, monarquías. No solo es compatible, es que muchas monarquías, están a la vanguardia de la modernidad y de la democracia. Veamos cuántas. Utilicemos el banco de datos sobre calidad de gobierno de la Universidad de Gotemburgo, que clasifica a 175 países por su forma de gobierno.
De los 175 países hay 40 monarquías y 135 repúblicas, por lo tanto 22 versus 78, 20-80, para hacer números redondos. De esas 40 monarquías, 15 corresponden con la Commonwealth, tienen como reina a la reina de Inglaterra y por lo tanto en este sentido no cuentan. Luego hay 5 monarquías absolutas y excluyo el Vaticano, que a veces se incluye, y finalmente 20 monarquías constitucionales con grados variables de democracia. Hay pues 25 monarquías, propiamente dichas, que son poco más del 12% de los países del mundo. Pues bien, ya es casualidad que siendo solo el 12% de los países del mundo, sean casi un 50% de los países de mayor calidad institucional, 4 veces más de lo que les correspondería. Por supuesto, de esas monarquías, de esas 25, más de la mitad son democracias plenas según los criterios de Freedom House. Es decir, el 50% de las monarquías son democracias, pero cuidado, solo son democracias el 39% de las repúblicas, 53 sobre 135. La conclusión, paradójica, para eso está la ciencia social, para poner de manifiesto lo que no se percibe, la mayoría de las monarquías son democracias, pero la mayoría de las repúblicas no lo son. Es más probable tener una democracia bajo una monarquía que bajo una república. O dicho de otro modo, las repúblicas parecen ser más proclives a caer en la tiranía que las democracias. Y aún hay más. Se da la paradoja de que en el índice de desarrollo humano, del que hablaba anteriormente, las monarquías puntúan siempre mejor que los países que no lo son. En concreto, las monarquías democráticas tienen mejor índice de desarrollo humano medio que las restantes 53 democracias republicanas. Democracias, ahora he hablado de democracias propiamente dichas. Y lo sorprendente es que lo mismo ocurre con las dictaduras o con los sistemas híbridos. Es decir, en los tres conjuntos, democracias públicas, dictaduras o sistemas híbridos, los países monárquicos puntúan siempre mejor que los que no lo son. Así, Suecia, por ejemplo, tiene mejor índice de desarrollo humano que Finlandia. El de Japón es mejor que el de Corea y el de España es mejor que el de Italia. Pero también Jordania lo tiene mejor que Siria o Tailandia lo tiene mejor que Birmania. ¿Resulta, pues, que la monarquía es siempre más humana que la república? Habría mucho que estudiar y mucho que indagar en este tema, pero, por ejemplo, ¿es casualidad que los países árabes, que son monarquías, han soportado mejor la presión del islamismo radical que las repúblicas? ¿Es trivial que el apartidismo y el apoliticismo de la jefatura del Estado tenga un papel relevante en el juego institucional de la política en los diversos países? No estoy alegando, por supuesto, y termino ya, que esos países son los mejores porque son monarquías, aunque tampoco podríamos decir lo contrario. Correlación, como sabemos, no es causalidad, por supuesto, pero sí se puede alegar que no solo no perjudica, sino que ciertamente ayuda. Y en todo caso acredita que lo que sí que es una antiguaya no es la monarquía misma, sino quien sostiene aún una concepción de ella más propia de finales del XIX, cuando la alternativa era autocracia o democracia, que es lo que llevó a la Gran Guerra, que una visión del siglo XXI. Una visión esta antigua que atiende a lo superfluo, las carrozas, las coronas, los uniformes o toda la parafernalia, pero se olvida de lo sustancial. Y lo sustancial es la calidad democrática y social. Y en esto la evidencia empírica habla con bastante claridad. La república, la forma republicana, no aventaja en nada a la monarquía parlamentaria, más bien al contrario. Desde luego, la monarquía no nos va a hacer ni más ricos ni más libres, pero es más fácil que nos ayude a cruzar aguas turbulentas que creer que cambiándola por una república vamos a calmar las olas y a navegar mejor. La monarquía no solo hoy y aquí, sino en muchos otros sitios, es parte de la solución y no parte del problema. De modo que se puede ser monárquico sin apelar a las tradiciones o al liderazgo carismático alguno y aceptando simplemente que es, si no la mejor, sí una buena, muy buena fórmula política democrática. Quizás una de las mejores legitimidades posibles para la monarquía. Esto es lo que estamos intentando en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y nosotros. Gracias de nuevo a Benigno, gracias al rector por acogernos en la Universidad Belén Pelayo. Muchas gracias. Pues ahora va a intervenir don Benigno Pendas, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Sí, muchas gracias, rector, alcalde, presidente del Real Instituto del Cano, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Charles, Rafael, en fin, todos los amigos y colegas que estamos aquí reunidos. Bueno, es una gran satisfacción para el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales coorganizar, junto con el Real Instituto del Cano, un curso con una denominación tan atractiva y creo que perfectamente atinada a lo que pretendemos, que es monarquía,
Constitución y Democracia, España en perspectiva comparada. Las reflexiones que comparto sustancialmente de mi querido y admirado Emilio Lamo pues, ponen efectivamente en juego lo que pretende ser este curso por parte de dos instituciones que mantienen una excelente relación en el terreno personal e institucional y que una y otra tienen por objeto poner en valor algo que debería ser evidente y que, por desgracia, no siempre en el conjunto de la sociedad española se percibe como debería. Y es algo que a mí me gusta decir de una forma rotunda y contundente y que tuve ocasión de decirlo en esta misma sala hace 3 o 4 días en un curso sobre la cohesión territorial del Estado. La idea sencilla y clara es que la España constitucional ha sido, es y vamos a seguir entre todos consiguiendo que sea un éxito. Y es un éxito en términos objetivos, es un éxito en términos políticos, en términos socioeconómicos, en términos culturales, que realmente sorprende que no sea percibido con naturalidad por el conjunto de la sociedad española. Sin duda, mi generación o las generaciones que hemos tenido alguna participación en todo el proceso de transición democrática y en todo el desarrollo de nuestro sistema constitucional tenemos quizá alguna culpa, no haberlo sabido transmitir especialmente bien, pero saben ustedes que los profesores tenemos quizá una cierta ventaja, que vemos pasar a las generaciones por delante de nosotros y vamos percibiendo su evolución. Yo todos los años, todos y cada uno de los días que doy clase, les recuerdo a mis alumnos de Ciencia Política, de Derecho Constitucional, que viven en una España mucho mejor desde el punto de vista político, social, económico, cultural, que la de otros tiempos. Y las evidencias se imponen, algo tendrá que ver, sin duda, la corona, algo tendrá que ver la forma de gobierno monárquica en este éxito de la España constitucional. Sometida hoy día, como es notorio, a fuertes tensiones, sometida a un desafío que probablemente sea el mayor que hemos tenido que afrontar en este tiempo, pero que debemos afrontar con la seguridad, con la certeza, con la convicción de que la razón democrática, la razón política, la razón instrumental está de nuestra parte. Hay muchas cosas que Emilio Lamo ha dicho ya. Yo quería reiterar algo. La monarquía es ciertamente la forma de gobierno de alguna de las sociedades más maduras y más envidiables del mundo. En el terreno de lo que llamamos convencionalmente progresismo, es evidente que las monarquías nórdicas, es evidente que Suecia ha sido siempre el modelo de la socialdemocracia o del éxito de la socialdemocracia, del estado de bienestar, hoy día también allí cuestionado, como en todas partes, por razones complejas, pero que a ninguno se nos escapan. Es evidente que grandes monarquías tradicionales, sistemas admirables que los anglófilos pues, miramos con veneración, como es el sistema británico, tiene en la monarquía un punto determinante, pero como lo tiene en el otro extremo del mundo, Japón. Es evidente, lo ha dicho también Emilio, que las monarquías en el mundo árabe e islámico han resistido mejor los avatares complejos de las antiguas primaveras, hoy día ya camino de ser otoños, en el mundo árabe, y por tanto ese factor ciertamente merece una consideración seria. La monarquía ha sido capaz de pasar, hablo ahora como historiador de las ideas políticas, de las ideas y de las formas políticas, ha pasado de ser una forma de Estado, la monarquía absoluta, a una forma de gobierno, la monarquía constitucional, la monarquía limitada, y hoy día es ciertamente un sistema plenamente compatible con la democracia en todos y cada uno de sus sentidos. La expresión un poco peculiar y que deriva del contexto del artículo 1.3 de la Constitución, ¿no? La monarquía parlamentaria como forma política del Estado, pues quizá no es la más precisa desde el punto de vista de la terminología de la teoría política, pero en todo caso pone de relieve esa especial sensibilidad que ha tenido el factor monárquico para el éxito de la España constitucional. Y quiero decir también que el título segundo de la Constitución es un título muy bien diseñado,
elaborado sin duda por juristas finos y sabedores de lo que tenían entre manos. No hay en todo el derecho comparado, me atrevo a decir, ninguna Constitución que sea capaz de racionalizar, que es un término técnico al respecto, de una manera tan adecuada, factores históricos, factores que vienen efectivamente de la legitimidad carismática, factores que vienen incluso de la concepción de la monarquía de derecho divino como algo sacro y mágico, y sin embargo están perfectamente definidos en la Constitución. Si me permiten, yo digo siempre que recuerdo una frase de Thomas Paine, ¿no?, que muchos recordarán, uno de los padres de la independencia de los Estados Unidos, que era inglés, por otra parte, y que, precisamente para criticar la Constitución histórica del Reino Unido y decir que hacía falta una Constitución escrita, decía que una Constitución no existe si no se puede llevar en el bolsillo. Me imagino que eso es lo que inspiró a alguno de mis antecesores en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales a elaborar un texto de la Constitución que se puede llevar en el bolsillo. Y sobre todo para los más jóvenes, para los que no lo han oído muchas veces, me permito leerles el artículo 56, el artículo que abre el título dedicado a la corona. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Bueno, seguro que de todo esto se va a hablar a lo largo de este curso y, por mi parte, solo 2 o 3 pinceladas al respecto. Símbolo, y el ser humano es un animal simbólico, decía Cassirer, y realmente sin símbolos no somos nada. Necesitamos algo que engrandezca nuestra creencia en las formas de ser y de estar en el mundo. Símbolo de la unidad del Estado y también de la unidad de la nación. Quienes atacan a la institución monárquica saben muy bien que es un elemento que tiene mucho que ver con la solidez y con la madurez de la nación española. No es una casualidad, es una realidad fácilmente explicable. Es símbolo de unidad y de permanencia, árbitro y moderador, es una vieja teoría que saben procede de Benjamin Constant y que tanto don Juan Carlos como ahora don Felipe creo que ejercen de una manera ejemplar en la medida en que requiere sutileza, requiere prudencia, requiere sentido de la medida, requiere saber decir lo que hay que decir en cada momento oportuno, y eso creo que se constata en las intervenciones públicas de nuestro actual jefe del Estado como en la de su antecesor. Y, en definitiva, también ese otro factor que es el factor internacional. Se ha dicho muchas veces, el rey es el mejor embajador de España en tiempos de soft power, ¿no?, en tiempos en los cuales la imagen internacional tiene una importancia determinante. La corona es un enorme activo para el conjunto de la sociedad española. Y no lo son, con los inmensos respetos que merecen, la presidencia de la República de algunos países dignísimos, admirables y por todos conocidos, que sin embargo sería difícil. Yo muchas veces cuando explico estos temas a mis alumnos les invito a que me recuerden el nombre del presidente de la República Federal de Alemania, por decir algo. Normalmente la respuesta inmediata es Angela Merkel, ¿no? Bueno, pues algo tendrá que ver con esa imagen internacional de España, al que evidentemente la imagen y la figura del rey son conocidas y respetadas internacionalmente. Quiero también subrayar el proceso ejemplar de transición desde la abdicación de don Juan Carlos al acceso a la corona de don Felipe, la idea de la monarquía renovada para un tiempo nuevo, que en definitiva está marcando muy exitosamente, lo dicen todas las encuestas y lo dice la percepción social este primer año ya largo de reinado. Y sobre todo, pues en torno a esa idea de ejemplaridad que la sociedad española exige y reclama con toda razón. Con toda razón. La desafección política es un fenómeno que, por cierto, no es exclusivo de España. A veces los españoles, que tenemos unas cuantas virtudes, tenemos el defecto de pensar que todo lo malo nos ocurre a nosotros. No es verdad. Hay que
contemplar las encuestas del equivalente al CIS, bueno, y estoy rodeado de sociólogos de máxima relevancia, ¿no? Pues el CIS francés o el CIS alemán, incluso, por supuesto, el italiano, incluso excelentes estudios sociológicos en Inglaterra demuestran que la percepción que tienen estos países tan admirables de su clase política es aproximadamente similar, cuando no peor, que la que tenemos nosotros. Pero nuestra sociedad reclama, exige ejemplaridad y tiene razón en ello, y ciertamente es un deber el dar una respuesta positiva a ese planteamiento. Ejemplaridad y transparencia. Saben ustedes que la ley de transparencia, ya en vigor, tiene entre sus novedades la inclusión de la Casa del Rey entre las entidades que están sujetas a ella, y se han dado pasos enormemente importantes, enormemente positivos durante este año en ese terreno, de tal manera que la renovación no es solo una palabra, no es solo propaganda, no es solo un eslogan, es una realidad que se constata en el día a día. Y bueno, termino ya porque hay muchas cosas interesantes que van a escuchar ustedes a lo largo de estas jornadas, recordando algo que verdaderamente para los estudiosos de las ideas y las formas políticas significa casi un milagro, ¿no? Es un milagro jurídico-político, es decir, es la inserción de una institución histórica que está más bien marcada por lo carismático, por la sacralidad, por la magia, por el derecho divino, su inserción plenamente integrada en un Estado democrático de derecho, cuyo fundamento intelectual es el positivismo jurídico. Es sorprendente que una institución, ya digo, con ese origen pueda haber encajado también en un modelo que ciertamente no se atiene ya a aquellos viejos planteamientos. Decía Weishaupt, el más conocido de los comentaristas de la Constitución británica, que el rey, que la corona, pues tiene la facultad de exhortar, de propiciar y de ser consultado. Yo creo que ese enfoque, que esa labor, que esa tarea sigue siendo determinante en una sociedad madura. Y, volviendo al principio, uno de los motivos principales, y hasta me atrevería a decir quizá el más determinante del éxito de la España constitucional, ha sido y es y será en el futuro la institución de la corona. Muchísimas gracias. Pues ahora interviene el alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Santander, don Íñigo de la Serna. Muchas gracias, rector. Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a los directores del curso por darme la oportunidad de participar en este acto de inauguración. Para nosotros es un placer y creo que no les descubro nada si les digo que están en el mejor lugar posible para poder celebrar este curso. Hace 103 años los santanderinos, incluyendo la suscripción popular, entregaron a la familia real este palacio para que pudieran, entre otras cosas, disfrutar de 17 veranos en nuestra ciudad, en lo que supuso pues el crecimiento y el boom urbanístico, turístico y social de la ciudad de Santander. Y por otra parte, si ustedes, salvo que ustedes hayan venido en ferry desde Portsmouth o Plymouth, pues habrán visto que en los balcones santanderinos, pues precisamente yo creo que esta ciudad se deja notar en lo que a afección a los símbolos de nuestra patria se refiere, ¿no? Hay muchísimos balcones que suelen sacar la bandera el Día del Carmen, el día 16, y que se resisten a quitarla, ¿no? Y esa es la razón por la que hay tantas banderas de España. Ayer pasaba a mi hijo, que es muy despistado, veníamos de pasar el día juntos, ¿no? El hijo mayor, y me dice: papá, ¿juega España hoy? Y digo: ¿pero qué has hecho desde el día 16? ¿Dónde has estado? Bueno, en cualquier caso, esta es la casa de la reflexión y el debate, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
y este es un tema de máxima actualidad. Probablemente los directores del curso no pensaron que iba a estar y ser de tanta actualidad cuando diseñaron el curso como lo es en estos momentos, no solo por el contenido de fondo que aquí se va a analizar, sino por algunos de los hechos que ustedes conocen se están produciendo a lo largo de estas últimas semanas. Es un momento ideal para poder reivindicar la figura del rey como jefe de Estado y para analizar el papel que ha jugado y que jugará, por supuesto, la monarquía. Tanto el rey Juan Carlos I, que contribuyó a fijar y afianzar la democracia en este país, como la impronta que está, y efectivamente es así, marcando nuestro rey Felipe VI, que está cumpliendo, a mi juicio, con enorme responsabilidad y enorme acierto las obligaciones que tiene, ¿no? Y que como institución derivada y asentada en la Constitución, pues está demostrando también lo que ya Emilio ha avanzado, y es que este país ha conseguido tener los índices de calidad de vida que ha conseguido, entre otras cosas también, como resultado del beneficio de un sistema que ha funcionado adecuadamente. Aquí hay voces mucho más autorizadas que yo y a mí me da vergüenza hablar sobre este tipo de cosas delante de los aquí presentes, así que simplemente voy a hacer una reflexión muy breve marcada más en el ámbito local, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estuve siendo presidente de la FEN con el rey Juan Carlos I, en reuniones particulares, en reuniones con la propia Junta de Gobierno de la Federación de Municipios. También he estado con nuestro rey Felipe VI en la Zarzuela. Y sí quisiera decir dos cosas, ¿no? No voy a contar lo que hablamos en esas reuniones, ¿no? Otros lo hacen. Pero sí me gustaría decir que hay dos cuestiones que creo importantes a la hora de destacar la figura del rey en relación a los gobiernos locales. La primera es el profundo conocimiento que tiene el rey de la realidad social, económica, política de este país, por supuesto, pero también de lo que tiene que ver con los municipios españoles. Profundo conocimiento de los temas de más rabiosa actualidad, incluso en algunas ocasiones mayor del que podía tener yo como presidente de la FEN sobre el debate y cuestiones que estaban encima de la mesa en el momento que hemos tenido las entrevistas. Y en segundo lugar, el apoyo al municipalismo español, que han demostrado siempre, tanto el rey Juan Carlos I como el rey Felipe VI, ¿no? La importancia de los gobiernos locales en ese proceso de transición. Se suele hablar mucho de las comunidades autónomas, del Estado, de las autonomías, pero se habla muchísimo menos de la importancia que tuvieron los municipios en ese proceso y que tienen en estos momentos. A mi juicio, los municipios, los ayuntamientos son quizá algunos de los elementos institucionales que mejor vertebran el territorio y que mayor cohesión dan política y social a España. Desde luego, también es una opinión personal, mayor de la que pueden dar las autonomías, por su configuración, por su enorme diversidad, por su distribución geográfica, por su capacidad de tener una relación más directa con el ciudadano, pero sobre ese Estado se sostiene en gran medida gracias a ese sistema de vertebración política. Yo también coincido con muchas de las cosas que aquí se han dicho, ¿no? Vivimos, mi generación, que es casi la generación ya, casi, mucho mejor de las generaciones que nos precedieron, ¿no? Y la estabilidad política y social no surge de la noche a la mañana. Surge de un proceso muy largo de muchas personas, de muchos millones de personas que en nuestro país pues han estado trabajando para conseguir esta etapa de paz y de prosperidad que hemos tenido. Y echar por tierra ese trabajo y esos esfuerzos pues constituye un gravísimo error histórico, ¿no? Yo creo que estamos viendo en estos días pues algunas manifestaciones que se están haciendo en el ámbito local, que desde luego son muy llamativas dentro de este cambio que se ha producido después de las elecciones del día 24 de mayo. Y yo no quiero obviar ese debate que surge en torno a algunas acciones, siendo por supuesto muy respetuoso con la autonomía local, porque yo respeto lo que cada ayuntamiento quiera o no quiera hacer. Pero lo primero que uno tiene que saber cuando es alcalde es que es alcalde gracias a este libro, gracias a la Constitución, gracias a las leyes, gracias al ordenamiento jurídico.
Si no, sería presidente de una asociación de vecinos o de una asociación municipalista. Pero si uno es alcalde, presidente de una corporación municipal, lo es porque responde a una institución que está contemplada en la legislación vigente. Y, por lo tanto, lo único que tiene que hacer, lo más importante que tiene que hacer un alcalde es respetar las leyes que, entre otras cosas, han hecho posible que sea alcalde o alcaldesa. Por supuesto que es legítimo intentar cambiar las cosas si a uno no le parecen bien, pero para cambiar las cosas tienen que hacerse dentro de las leyes a las que además uno ha jurado respeto o prometido respeto, ¿no? Y esto es fundamental, porque si a uno no le gustan, pues no le gustan, pero tiene que cumplirlas, porque es su obligación, y tiene que hacerlo además con algo que ha dicho Benigno que me ha gustado mucho, con ejemplaridad. No se trata solo de cumplir estrictamente lo que viene en determinada ley o en determinada ordenanza, sino que además lo tiene que hacer con ejemplaridad. Porque a nadie le gusta pagar impuestos, pero yo no sé qué pensarían algunos alcaldes que puedan en estos momentos creer o incluso decir que algunas leyes están para cumplir y otras no. Si a los ciudadanos, a los vecinos de nuestro municipio nos diera por no cumplir la ley que nos obliga a pagar los impuestos, o por no cumplir las ordenanzas que nos obligan a mantener el respeto a los demás en la vía pública, ¿no? Es decir, las ordenanzas, las leyes, la Constitución está para cumplirlas todas y, además, las autoridades municipales, las autoridades locales lo tienen que hacer con ese criterio de ejemplaridad, ¿no? Es importante que el alcalde no piense, y va al hilo también de lo que aquí se ha dicho, que representa solo a los que le han votado, y que con ellos trate de arrogarse los valores que él entiende son los valores de la democracia. Los alcaldes representan al conjunto de los vecinos que componen el municipio y tiene la obligación, además, de administrar un legado, no solo de tomar decisiones sobre el futuro, sino de saber administrar un legado que no es de su propiedad, sino que es de la propiedad del esfuerzo y del conjunto de muchas personas que han hecho posible que su ciudad y que su municipio esté en el momento y en el punto que está. Hacer otra cosa es buscar la división, es buscar el enfrentamiento, es buscar razones que precisamente no son las que han traído al municipalismo al día de hoy, ¿no? Yo comentaba también el otro día en un curso aquí que ahora en el mes de el mes de septiembre, a mediados del mes de septiembre, se va a constituir una nueva Federación de Municipios, que yo no seré ya presidente de la Federación de Municipios. Comentaba, salvo algún alarde de generosidad de otros partidos, cosa que no creo que vaya a suceder. Por la sencilla razón de que los votos de la Federación los aglutina el alcalde del municipio, y aunque el partido en el que estoy pues ha conseguido un mayor número de votos, un mayor número de municipios, de mayorías absolutas, pues el hecho de que se hayan producido pactos de gobierno anti-PP pues provoca que haya determinados partidos, como pues el Partido Socialista, que habiendo ganado en capitales de provincia pues 8 ayuntamientos, en estos momentos tenga 17 capitales de provincia, porque otras 9 se las ha dado Podemos o se las han dado otros partidos, ¿no? De tal forma que, aunque el número de votos realmente del Partido Popular es mayor, pues el número de votos FEM de cara a la Asamblea General pues ya es mayor para otros partidos. La gran fortaleza que tienen con las comunidades autónomas ocurre algo distinto, porque tienen un peso político, institucional y un peso competencial en este país muy alto. Sin embargo, es cierto que el peso político e institucional de los gobiernos locales todavía no es, desde luego, el que representan en la vida real, ¿no? Tanto en la parte más económica y competencial, el gasto público, ¿no?, de los poderes locales sigue siendo el mismo que el que teníamos al inicio de la democracia, como nuestro nivel de participación en los órganos en los que se toman determinadas decisiones que afectan directamente a nuestros municipios. Por eso la Federación Española de Municipios y Provincias siempre ha sido, sin lugar a dudas, la mayor fortaleza que ha tenido el municipalismo en este país, porque la fortaleza del municipalismo la da la unidad, la mayor fortaleza del municipalismo, la que provoca que haya un interlocutor para el resto de administraciones y que haya un órgano en el que, representando la pluralidad y diversidad democrática y política, se puedan instar
los cambios en las leyes, los cambios en el régimen de funcionamiento de las administraciones que permitan tener un mayor peso ante el conjunto de las administraciones públicas. Por eso, y lo digo sin saber cuál será la decisión de determinados municipios, pero preocupado porque los gestos que estamos viendo, yo comparto lo que se dice, los gestos que tienen que ver con la monarquía, tienen que ver también con la unidad de España. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir Benigno. Preocupado precisamente por esa circunstancia, es muy importante que más allá de ideologías todos entendamos que romper la unidad en la Federación Española de Municipios supondría un grave daño al municipalismo en su conjunto. No solo a los municipios que se quedan en la Federación en un tamaño más reducido y con una menor importancia en el conjunto de los municipios españoles, sino para los propios municipios que salen y para el propio país, porque el resto de administraciones, especialmente la Administración central, tendría un grave problema si no existiera un órgano de las características de la Federación de Municipios. Por lo tanto, yo creo que, y apelo desde aquí a la responsabilidad de todos, para mantener esa unidad que es la gran fortaleza que tienen las entidades locales. El resto de cosas que se están haciendo, pues francamente yo no las comparto. No comparto lo que, cuando digo el resto me refiero a las cuestiones que estamos viendo en relación a la retirada del busto del rey, en relación a la celebración de determinados actos en los que se retira la bandera de España, en relación a los cambios de nombre que en algunos casos tienen que ver con la propia historia, ya no con cuestiones de carácter ideológico, en fin, a determinadas acciones que yo creo que no son propias de una persona que tiene que respetar la ley, insisto, le guste o no le guste, y que tiene que también tener labores de ejemplaridad, ¿no? Porque estoy convencido que en algunos lugares la ordenanza de limpieza pues prohíbe que uno pueda orinar en la vía pública, ¿no? Pero independientemente de si lo prohíbe o no lo prohíbe, hombre, yo creo que los que tenemos responsabilidades políticas, pues en fin, no es el mejor ejemplo que damos a nuestras generaciones y a las que nos siguen el hacer actos de esas características, por mucho que pensemos que reflejan un cambio de forma de gobernar, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas también hay que mimarlas, hay que cuidarlas y hay que tener responsabilidad, tanto de aquellos que la ejercen como de aquellos que apoyan a los que las ejercen. Que los que apoyan a los que ejercen y realizan ese tipo de actividades también tienen su cuota de responsabilidad en el conjunto de este tipo de cosas que al final, y es lo que más me preocupa a mí, generan división, generan enfrentamiento y ponen en riesgo ciertas cosas que nosotros y sobre todo las generaciones que nos han precedido han conseguido para que lleguemos a los límites y a las cotas de bienestar que en estos momentos disfrutamos. De momento aquí no vamos a hacer nada de eso, salvo que tenemos un gobierno en minoría, ¿no? Salvo que, pero no creo que sea el caso de nuestra ciudad, porque en nuestra ciudad, más allá además de lo que puedan pensar determinados partidos políticos, sí es cierto que en ese tipo de cuestiones creo que no hay duda de que nuestra ciudad y nuestros vecinos tienen las ideas muy claras, ¿no? Pero hablar de estas cuestiones en este momento y sentar las bases de lo que, no de lo que se dice o de lo que las encuestas están reflejando, sino de lo que realmente ha hecho y va a seguir haciendo la monarquía por la democracia y la Constitución, como dice el título, creo que es un total acierto y por eso os quiero felicitar. Quiero aprovechar para desearos aquí una grata estancia. No me he referido al jefe de la Casa Real, aquí presente. Por supuesto, también a él una bienvenida a nuestra ciudad de Santander y que aprovechen dentro de lo que es la enorme y variada oferta social y cultural que también tienen, que creo que es de destacar en esta ciudad. Bienvenidos y muchísimas gracias. Muy bien, señor alcalde, presidente del Instituto Elcano, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, director del curso. Quiero agradecer especialmente la presencia del jefe de la Casa Real, también entre nosotros.
La verdad es que no me queda mucho por decir, pero sí quisiera hacer constar que de las intervenciones previas, dos profesores muy expertos en ciencias sociales, un político con una destacada trayectoria y unas responsabilidades no solo en la ciudad, sino en el global de los municipios de España. Después de oír estas intervenciones me he convencido todavía más del interés que tiene el celebrar este seminario. La verdad es que en esta casa pues hay muchas, 160 cursos vamos a tratar y estamos tratando de muchísimas cosas interesantes, pero hay algunas que quizá marcan un cierto comienzo y yo creo que es la primera vez que se plantea esa reflexión, estudio académico, científico sobre lo que es la monarquía, sobre lo que representa para la democracia y lo que representa la Constitución en nuestro país y se trata de plantear una perspectiva comparada. Casi siempre cuando inauguramos, de alguna forma me toca participar en algún curso de las ciencias sociales, porque aquí tratamos de todo. Yo que he dedicado mi vida a las ciencias experimentales, en terrenos muy complejos como es las ciencias de la vida, la verdad es que muchas veces a uno le provoca intelectualmente qué es lo que pueden hacer los colegas en ciencias sociales, ¿no? Es más, recientemente, de manera continua, en revistas 100% científicas como Nature y Science, aparecen cada vez más estudios en donde se analizan globalmente pues, cuestiones como la desigualdad o cuestiones como el ejercicio de la democracia o cuestiones como un sinfín de tareas en donde se plantean a veces efectivamente correlaciones entre tales y cuales parámetros que efectivamente, ya lo ha dicho el profesor Lamo de Espinosa, no son demostración, pero esas asociaciones pues son de tener en cuenta cuando se plantea un estudio objetivo, racional y demás. Y eso es lo que pretende este curso. Lo ha dicho el profesor Lamo también, ideologías tienen su sitio, pueden incluso a veces distorsionar. Las ideologías en esta casa también tienen su sitio, lo que pasa es que si aparecen pues tienen que ser como tales y no pueden distorsionar pues lo que también ha dicho Lamo y lo he apuntado, la ciencia social debe estar para poner de manifiesto lo que no se percibe. Dentro de esa cuestión a mí me ha interesado mucho porque efectivamente en el territorio de las ciencias de la vida al que yo me dedico, aparte de lo experimental, también cada vez somos más descriptivos. Conocer globalmente cuestiones, acumular millones de datos que ahora son procesables y tratar de incorporar y efectuar modelos. ¿Podemos hacer algo de esto en ciencias sociales? Yo creo que ese esfuerzo científico, pues para mí cada vez se asemeja más. Se asemeja más porque efectivamente cuando hablamos de la monarquía no basta con recurrir al clásico tópico. Mucha gente decía, bueno, tenemos que pagar a una familia para que vivan gratis y eso cuesta dinero, cuando resulta que se puede decir, hagamos el estudio económico y vamos a ver las conclusiones. La verdad es que quizá en España esto ya no es que sea ejemplar, sino que es ejemplar en extremo, porque se llega a contradecir a aquellos que sacaran ese argumento. Mira, aquí están las cifras y eso sí que es incontestable. Luego se puede seguir postulando lo que se quiera, pero esas cifras lo son. Como lo son, pues los índices de democracia y los índices de desarrollo humano y los índices de libertad y los índices de respeto a las leyes. Todo eso que forma parte de este curso y que contribuye a lo que nos importa en esta casa, que es esa reflexión, estudio académico de la realidad, del mundo y en muchas circunstancias, naturalmente, de la que tenemos
más cerca. Se ha aludido a que efectivamente solo apenas hace una semana que abríamos un encuentro sobre la cohesión territorial de España, en donde ha habido intervenciones muy lúcidas, algunas más polémicas que otras, pero en todo caso se ha podido plantear globalmente y como corresponde a un planteamiento verdaderamente universitario, transversal, multidisciplinar, pues una cuestión que está en la entraña de lo que va a ser también este curso que ahora inauguramos, la monarquía española en ese contexto de lo que representa para la Constitución, para definir un orden social, una forma de vivir, una forma de convivir los españoles, que sin duda es imposible hacerlo sin tener en cuenta esas raíces. La tradición, efectivamente, puede ser, la tradición bien entendida, un factor de modernidad. En esta casa oí una expresión a un escritor que también puede ser polémico, pero que es de una brillantez enorme, Juan Manuel de Prada. Decía: la tradición es la llave que las generaciones anteriores entregan a las actuales para abrir el futuro. Y efectivamente este curso trata mucho de algo una institución tan tradicional como es la monarquía, pero que tiene que estar, y de hecho lo está, para beneficio de nuestra convivencia, abierta a ese futuro en España. Analizarlo, valorarlo racionalmente, estudiarlo. Yo creo que siendo el objeto de este curso, marcará también un hito en lo que es la programación de esta casa, porque se estudian muchas cosas, pero plantearse globalmente, primero, como lo que representa la monarquía como tal, al margen de que sea nuestra forma de gobierno en donde tenemos que aterrizar, analizarlo, estudiarlo, racionalizarlo para beneficio de quienes quieran entender este tipo de argumentos y quienes quieran valorarlos y quienes quieran sentir la provocación que supone naturalmente el seguir elaborando estudios, trabajo sobre una cuestión que representa algo fundamental para nuestras vidas y para la organización de nuestra convivencia y la organización de nuestro país, la organización de nuestra patria, como ha dicho el alcalde, y en esta ciudad claramente se resalta eso. Pero efectivamente esta casa que se construyó para la familia real y que en un momento en que la familia real no estuvo, se incorporó este debate en el que ahora estamos y queremos estar, esta casa, pues es afortunado que sea el asiento de esta actividad que ahora mismo empieza. Por eso reitero mi agradecimiento a quienes en su día pues me llamaron y decían: tenemos que abordar este tema y ahora es un momento oportuno. Así que muchas gracias y queda ya inaugurado el seminario.